9 de julio de 1943, isla de Sicilia, Italia. El bando de los aliados desarrolló un formidable ataque contra las potencias del eje al irrumpir en las tierras gobernadas por el duce Benito Mussolini. Este despliegue recibiría el nombre de Operación Husky, que fue el más grande desembarco de la Segunda Guerra Mundial antes de lo ocurrido en la región de Normandía durante el famoso Día D. Sin duda, la invasión de Sicilia marcó un antes y un después en el enfrentamiento, dado que permitió la entrada de los aliados al continente europeo dominado por los nazis. Sin embargo, esto no significa que la estadía norteamericana en el sur europeo no haya tenido una contraparte de cinismo y brutalidad sin precedentes. Por eso hoy, en esta nueva entrega de Historia Militar, develaremos una serie de oscuros acontecimientos que mancharían para siempre la participación americana en la Segunda Guerra Mundial. La matanza de civiles y prisioneros italianos y alemanes a manos de los Estados Unidos. Para la nación italiana, la ocupación de la isla de Sicilia fue la última deshonra. Los dos mayores hacedores de esta campaña militar fueron el general norteamericano George Patton y el mariscal de campo británico Bernard Montgomery. La relación entre ambos distaba de ser óptima, ya que tenían filosofías antagónicas sobre cómo abordar el combate. Montgomery personificaba el estereotipo de caballero inglés, percibiendo el campo de batalla como un tablero de ajedrez. Patton, por su parte, entendía a la guerra como una lucha de boxeo, donde la potencia y el dinamismo tienen la última palabra. Los dos se despreciaban entre sí, pero mantenían las formas propias de dos altos mandos unidos en contraposición a las fuerzas del eje. Husky was the first operation in which both of these ambitious and notoriously egocentric battlefield commanders would find themselves serving alongside each other. And from the outset, if ever two personalities were destined to clash, it was Montgomery and Patton. Convencido de que sus métodos eran necesarios para ganar la guerra, el general Patton dio un discurso a sus hombres que fue recordado por su carácter sumamente explosivo. En él estaba contenida una arenga que bien podría haber sido la causante de exaltar las voluntades de sus subordinados. We have to kill those sons of... Los oficiales que conformaban la División 45 habían sido alentados por su general George Patton a liquidar de manera devastadora a cualquier nazi o fascista que se les cruzara en el camino. Los subalternos de este regimiento incorporaron la necesidad de convertirse en una división asesina. Sin embargo, en esta batalla perdieron una enorme cantidad de camaradas. Patton's 7th Army suffered 2,300 casualties during the bloodiest 24 hours in the whole of the campaign for Sicily. The Americans would suffer even more heavy losses before dawn broke on the 12th of July. La determinación del ejército de Estados Unidos era ascender por Italia y arremeter contra los pelotones nazis y fascistas que se mantenían activos en el modesto y lejano poblado de Biscari. Los germanos se defendieron con intransigencia total de la avanzada americana, en especial en el aeródromo de Santo Pietro. De todas maneras, los militares transalpinos del norte de Italia se hallaban exhaustos y hambrientos. Esta fue la razón por la que iniciaron una rendición masiva. Sin embargo, los hombres de Patton tenían sed de venganza y querían saldar cuentas con sus enemigos. Eran las 10 de la mañana del miércoles 14 de julio de 1943. Recién habían concluido las hostilidades entre numerosas unidades de tropas italianas, acompañadas por escasos militares alemanes
y el Regimiento 180 de Infantería del Ejército estadounidense. Estos últimos habían sufrido más de 100 bajas y por tal motivo estaban verdaderamente enardecidos. No obstante, habían logrado capturar a 48 prisioneros del eje. Y dentro de uno de los destacamentos que enfrentaron a las tropas italo-alemanas, se encontraba el sargento americano Horace West, de 33 años. Horace era uno de los tantos que se habían conmovido profundamente por las enardecidas palabras del general Patton, y dentro suyo se estaba gestando una ira incontenible. La mayoría de los soldados italianos no tuvieron reparos en deponer las armas frente a los estadounidenses. Es más, lo hacían en un clima de música y jolgorio porque representaba para ellos el cierre del conflicto. Sin embargo, no era extraño que en las bases americanas hubiera avisos de "no se admiten prisioneros", dado que ya no daban abasto para encargarse de ellos. En algunas ocasiones los norteamericanos recomendaban que aguardaran y se entregasen en otra jornada, ya que en la primera semana de la invasión siciliana, el ejército de los Estados Unidos capturó la misma cantidad de prisioneros que los que había hecho durante toda la Primera Guerra Mundial. Los nazis, por su parte, habían difundido mentiras acerca de supuestas barbaridades que los estadounidenses habían perpetrado contra los hombres que ya se habían rendido ante ellos. Eso hizo que en la batalla de Viscari, los soldados de Europa Meridional demostraran más ímpetu en su defensa del aeródromo del lugar. La confrontación entre ambas partes fue tremenda y la derrota de los europeos del sur no fue inmediata. Recién en las primeras horas del miércoles 14 de julio se pudo dar por terminado ese asunto. Fueron 48 los militares del eje, mayormente italianos, que quedaron en manos del sargento Horace West. El oficial mandó a elegir a 9 reclusos y someterlos a un interrogatorio. West seguía furioso por los cientos de camaradas suyos que habían muerto en el combate, debido a que los americanos no esperaban semejante encarnizamiento por parte de los italianos. Además, se veía traspasado por los sentimientos de desánimo y paranoia propio de los combatientes del frente. Toda esa mezcla de sensaciones había tornado errática su conducta. Por otro lado, los prisioneros no entendían a ciencia cierta qué era lo que estaba sucediendo, aunque presentían que no podía ser nada bueno. Estos muchachos también habían sido confundidos adrede por sus mismos aliados germanos. En esas circunstancias, lo único que podían hacer era aguardar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Frente a la mirada de sus prisioneros, West fue hacia donde se encontraba Haskell Brown, el sargento primero de la unidad, y tomó el subfusil Thompson que éste cargaba. A modo de advertencia, West le recomendó a su compañero que se diese vuelta si no quería ser testigo de lo que estaba a punto de hacer. Y sin mediar más palabras, Horace tomó posición frente al casi medio centenar de reclusos que quedaron, apuntó hacia su dirección y apretó el gatillo. Los reclusos cayeron en la macabra trampa. Una lluvia de balas agujereó sus cuerpos y la mayoría murió en el acto. Unos cuantos permanecieron tirados en el piso en indecible agonía. Pero West no se echó atrás y terminó lo que había iniciado. Con una bala en el pecho, remató a cada soldado que siguiera mostrando señales de vida. Ante la mirada atónita de sus compañeros de armas, el verdugo se justificó. Recibimos órdenes. Delante de ellos se esparcían 35 cadáveres. Solo sobrevivieron quienes fueron apartados para ser interrogados en el aeródromo de Viscari, más 4 que aprovecharon el caos para huir corriendo hacia las calles de su Sicilia natal. Pero el exterminio aún no se había completado.
En el transcurso de esa misma jornada, como si se tratase de una epidemia, un capitán del mismo ejército también cometió otra locura. A las 2 de la tarde del 14 de julio de 1943, un conjunto de pelotones y carros blindados alemanes produjo un contraataque que le valió ocupar de nuevo el aeródromo de Viscari, y el regimiento de infantería estadounidense 180 fue obligado a replegarse. Mientras tanto, 34 soldados de la Compañía C, perteneciente al primer batallón de infantería, se daban al escape desconociendo que se dirigían a su propia perdición. Un grupo de francotiradores italianos vigilaba el valle, expectantes de dispararles a mansalva a quienes huían. Así fue como se produjeron 12 bajas estadounidenses. Bajo el fuego enemigo, el soldado Raymond Marlowe gateó por el suelo hasta la ubicación de un tirador que acechaba a sus compatriotas. El norteamericano le disparó, pero el italiano logró zafarse y fue a esconderse a una cueva cercana. Marlowe se dirigió al hoyo y detectó a 36 soldados fascistas, con 5 de ellos vestidos como civiles. Frente al avance estadounidense, los combatientes del eje se rindieron enseñando banderas blancas. No tenían idea de que en ese instante iban a conocer a su verdugo. Su nombre era John Travers Compton, de 25 años y capitán del regimiento 180 de la primera división de la Compañía C. Luego de la rendición, juntó a todos sus enemigos y los dispuso en fila. Esta vez, los 36 soldados sí sabían lo que les iba a suceder. Serían ejecutados. Con desesperación rogaron por piedad y compasión, pero fue en vano. Lo último que escucharon fue el grito del capitán a sus hombres: ¡que no quede ninguno en pie! Sus vidas se rindieron a la colisión de los proyectiles, la de los americanos a la inhumanidad. La atmósfera no solamente era tempestuosa en el ámbito climático durante esa etapa de la campaña. El capellán de la División 45, William E. King, junto a los hombres de su destacamento, tuvieron una visión funesta cuando pasaron por donde había acampado el capitán Compton durante la jornada precedente. El terror todavía se detectaba en el aire. Allí había ocurrido un delito incluso más vomitivo que cualquier otra cosa que pudieran haber observado en el frente. Ningún acto violento cometido por el eje que hubieran presenciado hasta entonces era tan nefasto como lo que ahora atestiguaban sus ojos. Y lo peor era que fue llevado a cabo por compañeros suyos. Los restos de los 36 francotiradores italianos estaban desarmados, sin camisas ni calzado, sin ningún atisbo de vida, excepto el horror en el rostro detenido en el tiempo, de quienes reconocieron que el crudo final de su existencia era inexorable. Uno de los acompañantes del capellán King sentenció que ellos habían llegado hasta Europa para combatir justamente esa clase de crímenes bestiales. Pero por desgracia ni siquiera eso fue lo más cruel y maligno sucedido en la conquista siciliana. En el poblado de Canicati, algunos habitantes de allí se reunieron para llevarse todo el jabón que había quedado en una fábrica abandonada. Pero su destino cambió al ser capturados en su maniobra por una cuadrilla de militares norteamericanos. El pedido del teniente coronel a cargo del operativo, George McCaffrey, fue tajante. Debían fusilar a todos los civiles. Sus subordinados quedaron pasmados. Sus miembros no podían acatar ese mandato. Quedaron anonadados por la condición degradante del pedido. McCaffrey, sin tiempo que perder, desenfundó su revólver Colt y sin ningún miramiento liquidó a cada uno de esos inocentes. El teniente coronel no palideció ni cuando tuvo que recargar su arma en 2 ocasiones.
El número de muertos osciló entre 18 y 21 personas, entre los que se encontraban algunos niños. Resulta increíble que gracias al desconocimiento popular de estos crímenes, los ciudadanos italianos hayan celebrado la venida de los americanos. Tanto West como Compton fueron sometidos por tribunales en juicios cerrados. El primero esgrimió que había estado bajo el influjo de una insanía temporal a la hora de las ejecuciones. Esta coartada fue desoída y se condenó al sargento a cadena perpetua. Igualmente, su impunidad no palideció, dado que no fue enviado a Norteamérica, y a un año de la sentencia se le brindó el indulto. Fue admitido nuevamente en el ejército, se licenció con honores y falleció en 1974. Compton encontró la absolución de inmediato. Sin embargo, en tan solo un mes regresó al combate donde perdió la vida. El paradero de los restos de los inocentes todavía es desconocido. Los estadounidenses se libraron de ellos, de modo que nadie pudiera investigarlos en el futuro. Y en cuanto a la bochornosa matanza de los inocentes en Kanikati, esta fue tratada con suma confidencialidad. El teniente McCaffrey fue investigado, pero salió indemne y sin ningún sobresalto judicial. Italia no quiso tener problemas de ningún tipo con Estados Unidos, debido a que estaba negociando su salida del eje para anexarse a los aliados. Recién algunas décadas más tarde, en 1998, un soldado retirado de Sicilia pudo contar su testimonio públicamente, buscando traer a la memoria colectiva a las víctimas que los estadounidenses querían olvidar. Hay dos incógnitas que sumergen en quien escucha estas historias. ¿Cuántas veces se habrán repetido estas infamias? ¿Y cuántas de ellas permanecerán ocultas? Ahora sí, después de sacar a la luz los crímenes de guerra que los Estados Unidos perpetraron y quisieron ocultar durante décadas, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.